Hola, hoy quiero compartir la forma en la que yo facturo a mis clientes. Primero está la creación del chatbot, así como de todas sus automatizaciones, y después viene una segunda parte que es la de mantenimiento, en la que nos vamos a asegurar de que todo funciona perfectamente. En esta parte le vamos a cobrar al cliente un fijo con un número de minutos incluidos. Y además los minutos extra se los vamos a tarifar al precio que nosotros consideremos. De esta manera nos aseguramos el gasto límite, la rentabilidad y vamos a ofrecerle al cliente un panel de control con nuestra marca dentro de nuestro dominio, desde donde poder acceder a toda la información de las llamadas. Además, en una misma plataforma vamos a tener un CRM integrado para darle este plus al cliente. Entonces, yo lo he hecho con ChatDash. Lo primero que he hecho es incluir el cliente dentro de el panel, dentro de mi propia web, de mi dominio. Es un proceso muy sencillo, solamente hay que cambiar las DNS, añadir una DNS, un CNAME al dominio y ya está, pero viene todo explicado. Entonces, en la parte de clientes, por aquí he subido uno de mis clientes. Yo utilizo el plan medio de ChatDash. Utilizo este de aquí. Pero también vamos a ver qué es lo que tiene este otro, porque es muy interesante, ya que el tercero permite más de 15 clientes y sobre todo permite crear un SaaS. Es decir, permite crear un software que puedes incluir en tu dominio y que va a permitir a los usuarios registrarse de forma autónoma y crear su chatbot en base a una plantilla tuya. Luego veremos un acceso desde esta funcionalidad y veremos los pros y los contra. Pero centrándonos en esta, que es la que utilizo para facturar, vamos a seguir viendo cuál es el resultado final que le vamos a entregar al cliente. El usuario llegará a una URL bajo nuestro dominio donde podrá registrar, loguearse y acceder a su panel de control. Aquí va a tener las diferentes estadísticas de las llamadas. Si bajamos un poquito más, tiene el detalle de las conversaciones, donde puede incluso hacer seguimiento, marcar cuando ya la ha visitado, puede eliminarla, descargársela, ver un resumen. Y aquí tiene el análisis personalizado que lo hemos configurado desde Retail con las Custom Data, aquella información concreta que queremos que nos salga por el Agent Level Webhook. También puede escuchar la llamada y puede descargársela. Aquí tiene un poquito de configuración, pero no le vamos a dar acceso ni al prompt ni a la base de conocimiento, porque no queremos que se rompan las cosas. Aquí en calendario va a poder ver las llamadas que va teniendo agendadas. Incluso puede cambiar la vista. Y si nos vamos aquí a clientes, tiene la especie de CRM, donde va a ir viendo los clientes categorizados según el estado en el que le interesa. No se pueden mover de columna, pero sí que puede entrar y acceder. Y esta es la vista más parecida que he encontrado a lo que sería, por ejemplo, un pipeline de Go High Level, que era lo que realmente buscaba, pero sin todas las opciones extra que tiene Go High Level y que no necesito utilizar. Entonces, este es su CRM, el calendario, e incluso veremos que le podríamos dar acceso a que crease sus propias campañas de llamadas, incluyendo los contactos que va teniendo, por ejemplo, aquí, con cada llamada entrante que se coloca directamente. Y ahora vamos a ver todo lo que se puede hacer, nuevas configuraciones que no tiene este cliente, pero que podríamos incluirle. Para ello, tenemos aquí creado el chatbot. El chatbot lo hemos asignado, lo hemos editado y lo hemos asignado a nuestro cliente. Podemos hacerlo por aquí, por donde pone proyecto asignado, y aquí seleccionamos el chatbot. Y luego, una vez dentro, otra de las cosas que podemos hacer es previsualizar cómo ve el usuario su cuenta. Y esta opción, además de previsualizar, nos permite agregar el menú personalizado, que es lo que yo he hecho en calendario y en clientes. ¿Cómo se hace? Pues por aquí pondríamos lo que quisiéramos, la pestaña que quisiéramos crearle, añadimos un icono y aquí podemos poner cualquier plataforma
que permita un iframe. Por ejemplo, vamos a ver el calendario, cómo lo he hecho. Si estamos en Calendar y nos vamos aquí a los 3 puntitos, podemos darle a configurar y compartir. Primero lo tenemos que configurar para darle públicamente, que esté público, y luego ya aquí tenemos el enlace o incluso podemos pedirle por aquí, por integraciones, integrar el calendario, podemos coger el iframe directamente. Entonces lo copiaríamos, nos volvemos a Chat Dash, lo ponemos y ya podemos tocar las dimensiones y ya aparecería algo como lo que está aquí. Y podemos vincular el calendario del cliente para que vaya viendo todo lo que va, las reservas que van sucediendo. Luego, la parte de clientes, esto lo he añadido con un Airtable, una plantilla de Airtable que tiene esta forma así más parecida a un CRM y simplemente he cogido el iframe. Sería esta de aquí y luego le damos a compartir, crear el enlace, compartir públicamente, perdón, y aquí tenemos el enlace para hacerlo. Yo concretamente lo he hecho en la vista de Pipeline y lo he cogido por aquí. Y esta es la forma en la que se alimenta esa especie de CRM que hemos creado centrando el cliente en lo más esencial y a partir de ahí colocando los datos. Lo que hacemos es que tenemos en retail, en el Agent Level Webhook, un webhook que es este de aquí. A partir de aquí le ponemos un filtro de analítica porque solo queremos que el evento de análisis sea el que active el resto del escenario. No queremos los otros dos eventos que se activan con el mismo webhook. Y una vez aquí hacemos un set record para ver si dentro de nuestra Airtable tenemos en el campo teléfono, esto me acuerdo que era con mayúsculas, en el campo teléfono tenemos el mismo número que está llamando. En ese caso ya sería un cliente existente, entonces lo mandaríamos por aquí. Aquí le decimos si o sea, en este caso no está bien hecho. Le diríamos si el número total de bundles de aquí resultante existe porque hay algún resultado, entonces se trata de un cliente, así que ves por aquí. Y si no es un cliente, pues va a ir por cualquiera de estas. Entonces aquí, por ejemplo, le pondríamos si que no es de inmigración, pues entonces yo tengo aquí una custom data que le pido si es de inmigración o no. Le diría que no es de inmigración y además tendría que cumplir el requisito del total de bundles anteriores que no existía. Es decir, si no, en este caso no es de inmigración y no es un cliente existente. Y aquí créame el nuevo registro de Airtable. Y lo que hago es create a record y lo ponemos dentro del tipo de llamada no inmigración. Le ponemos la fecha, que es ahora mismo, y esta fecha de aquí la podríamos formatear para que quedase mejor. Entonces pondríamos aquí now y le daríamos un formato más legible que pueda ser, por ejemplo, así. Y luego iríamos colocando el resto de campos que tenemos. Y así sería con otros filtros, como por ejemplo los que agendan cita, los interesados que nos reservan y cada uno se iría colocando. Finalmente, en este Airtable que tenemos aquí, donde el cliente puede ver ordenado por fecha cuáles son los clientes que están en cada momento y lo que ha sucedido en el día. Incluso puede cambiar la vista y verlos más así con un listado para exportárselo y trabajar sobre ellos. Y ahora salimos de la vista previa y vamos a ver más cosas que tenemos. Porque por aquí, si nos vamos a Stripe Billing, podemos crear los productos que vamos a asignar de pagos a cada cliente. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo este creado, que son, mira, vamos a crear uno desde cero, pondríamos el nombre y pondríamos si queremos que el cliente pague por uso y vamos a poner un precio al minuto, o queremos que tenga una suscripción, en mi caso será una suscripción de 200 euros mensual y esta suscripción le incluirá, pues, por ejemplo, 750
Minutos. Como en chatas del mismo, la misma IA de voz puedes crear la versión en chat, también podríamos escoger interacciones. Pero como solamente voy a dar la opción del bot por IA, por voz, entonces voy a dejar marcado minutos. Y este es el límite. Los 200 € incluirán esto. Si luego el cliente ese mes tiene más llamadas, vamos a ponerle un precio el minuto de, por ejemplo, 14 céntimos. Sería un buen precio, ya que a mí me cuesta 12 céntimos en retail. Y vamos a poner un sobrecoste que incluirá el mantenimiento también de estos minutos extra. Entonces, con esto ya tendría configurado el plan. Sería como uno de estos que tengo aquí creados. Así que luego me faltaría irme al cliente en sí y en Project Settings, aquí lo que vamos a hacer es, dentro de Stripe Billing, vamos a seleccionar el plan que queremos asignarle al cliente. Una vez seleccionado el plan, cuando el cliente entre en su panel de control, no va a poder ver nada hasta que no introduzca sus datos de pago eh, en Stripe. De esta manera, ya desde el minuto cero, aunque le pongamos un plan de prueba, ya va a tener ahí sus datos de pago y va a poder irse cobrando la mensualidad, además de los minutos extra, que los factura automáticamente ChatDash. Entonces, de momento no se lo voy a asignar para que podamos entrar al panel si lo necesitamos para hacer retoques, pero también es muy interesante saber que ChatDash nos da la opción de enviar un prototipo al cliente, es decir, de enviarle por enlace su agente para que lo pruebe, sin necesidad de vincularlo a un número de teléfono. Nos da el enlace público. También nos da el código que podemos embeber para ponerlo dentro de nuestra web. Y estas funcionalidades tan interesantes que no tiene retail, las podemos obtener gracias a ChatDash, con la suscripción media, la de 90 € al mes, hasta 15 clientes. Vale, pues por aquí ya estaría. Y ahora nos vamos a volver a clientes y vamos a ver más cosas que podemos hacer. En el Client Access, esta parte también es muy importante porque vamos a definir a qué va a tener acceso el cliente. Dentro de análisis podemos darle acceso, pues por ejemplo, a todo. En conversaciones las va a poder eliminar y las va a poder exportar, que eso es muy útil. Después, la base de conocimiento, le podemos dar acceso o no, según consideremos. Yo en este caso no le voy a dar acceso porque al final se pueden romper las cosas y total, pues si no es necesario, casi que mejor que no. Lo mismo con el PROM. No queremos que tenga acceso al PROM que hemos diseñado por si se cambia cualquier cosa. Ni estas cosas de aquí, pues no, que vea un poquito para poder editar su foto y el titular del chatbot, pero ya está, nada más. Y a leads y a campañas no le voy a dar acceso, pero luego os voy a enseñar la función de campañas porque también puede ser muy interesante. Y es que te ofrece un valor extra a lo que ofrece el batch call de retail. Y es que podemos ejecutar la campaña y después marcar que si algún cliente no contesta, le podemos volver a intentar esa llamada el número de veces que consideremos y en intervalos de X horas, dentro de un horario concreto. De manera que podríamos poner, llámale cada 6 horas y nos aseguramos que será siempre, por ejemplo, de 9 a 5, pero podemos ir reintentando hasta conseguir contactar con el cliente. Esta función es muy interesante. Si no tenemos chatas, la podemos hacer con, por ejemplo, Chrome Hooks, una herramienta que nos permite programar webhooks de activación. Pero bueno, si queremos darle acceso al cliente, pues le explicaríamos cómo funciona y él mismo lo podría hacer. Estaría consumiendo minutos y al final es beneficioso porque también estamos cobrando la comisión de esos minutos. Y esto prácticamente ya sería todo en cuanto al panel de control y las cosas que podemos a ofrecer al cliente. El uso de ChatDash es muy recomendable porque nos ahorra tiempo, nos permite incluir a los clientes fácilmente, ofrecerles una buena estructura desde donde poder ver absolutamente todo.
pueden analizar las llamadas, tienen un CRM centrado en clientes, que eso pues lo suelen pedir bastante, y sobre todo tenemos la opción de chat y tenemos la opción de prototipo. Luego, ChatDash también tiene la parte de SaaS, la que cuesta 300 € al mes. Os voy a explicar un poquito en qué consiste y bueno, yo no me he decantado, pero vamos a verla en profundidad. Cuando nos vamos aquí a este menú que tenemos, SaaS Configuration, lo que... Uy, se me ha salido, voy a volver a entrar. Es la parte de plantillas de agente. Por aquí vamos a crear una plantilla de un agente, por ejemplo, aquí podemos seleccionar, pero en mi caso será retail, y esta plantilla será una copia de un agente que tengamos en retail. Entonces se copiará el webhook y se copiarán las funciones, pero el usuario no podrá editarlo desde la plataforma. Entonces es nuestra responsabilidad después ese webhook crear en el escenario de automatización un segundo canal, un filtro para crear otro escenario diferente o otra línea diferente para nuestro cliente, una vez se haya dado de alta. Lo interesante del SaaS es que el usuario pueda acceder y pueda crear su bot completo. Pero ahora mismo lo único que puede hacer es lo que vamos a ver ahora, que es crear un bot de conversación que ofrezca información. Pero las acciones y las funciones en sí las tenemos que configurar nosotros, modificando la plantilla nueva que se ha creado para ese cliente en nuestra cuenta de retail. Vale, subimos todo por aquí y ya tendríamos las plantillas. Después, los planes para clientes. Aquí nosotros podemos designar qué es lo que queremos, qué planes y por qué dinero. El coste mensual, los minutos incluidos, el precio de los minutos extra. Si el usuario quiere crear un agente, 2 agentes, ¿cuántos puede crear? ¿Y qué periodo de prueba damos? ¿Qué precio? ¿Mensual, anual? Bueno, creas 3 tarifas muy completas. Después, en planes de tabla de precios, pones tus 3 tarifas y este código que te lo dan aquí para insertar, lo pones en tu web. Algo como esto que tengo aquí creado. Simplemente he incrustado el widget y he creado 3 planes. Entonces veis que están los 3 planes aquí puestos y el usuario debería clicar en uno de ellos y le sale la página para darse de alta, y una vez se ha dado de alta, se loguea dentro de mi URL y esto es a lo que accede. Llega aquí, en este caso yo ya tengo uno, pero voy a borrarlo para volverlo a crear. Esta es la cuenta gratuita, la que yo pongo por 1 céntimo. Bueno, son todas de prueba, no están puestas, pero la que he creado con 1 céntimo. Entonces, en agentes, aquí se lo puede crear y se lo puede crear a partir de una plantilla. Por ejemplo, si recepcionista para empresa de toldos, le doy a crear y aquí ya tengo mi agente. Puedo subirle un número de teléfono y para configurarlo, pues me iría aquí, le puedo dar a ajustes y aquí tenemos el prototipo, el código para insertar, tenemos el prompt y estas partes no funcionan ahora mismo, pero esto lo están arreglando, así que en breve podremos escoger el modelo y la voz para hacer pruebas. Esto es muy chulo también. Entonces, por aquí accede al prompt único, puede manejar quién habla primero, pero no hay más opciones. Solamente podría manejar esto. Sería muchísimo más completo si aquí ofreciésemos los webhooks para que el usuario, además de crear esto, pudiera también colocar automatizaciones. Entonces sí que sería un SaaS perfecto, pero ahora mismo no lo es. Entonces, bueno, es a medio camino entre ofrecer consultoría y ofrecer esto. También el usuario se tiene que crear el prompt, así que si no está exactamente o si comete errores, pues estaría bien revisárselo. No acaba de ser del todo funcional, pero bueno, se acerca bastante. Por aquí pues puede tocar la configuración del chat, poco más. Y ahora tenemos lo mismo de antes, tenemos la analítica para ver las llamadas, las conversaciones y viendo
una a una, podemos subir una base de conocimiento en 3 formatos diferentes. Además, Chatdas ofrece un servicio por el cual tienen una IA para revisar esa documentación y extraer y ordenar la información de forma, pues a lo mejor en TXT, con preguntas frecuentes, estructurarla y trabajarla por ti. Y luego tenemos aquí Dirige, donde podemos subir nuestros leads y después crear las campañas sobre ellos o bien sobre un sheet que subamos. Tenemos la plantilla y solo habría que subirlo. Esto es a lo que me refería, el horario de atención, el uso horario y las veces que queremos que reintente la llamada si no consigue éxito y con qué intervalo de horas queremos que lo haga. Em, Esta parte sería bastante sencilla y no tendría mucho más. Luego aquí en ajustes, es lo que hemos dicho antes, lo que pasa es que hemos accedido desde la otra parte. Y luego esto de calendario y clientes, al final es lo que son las pestañas que yo he creado para este cliente. Pero vamos a volver otra vez a la vista de agencia. Entonces, para eso salimos de aquí y ya hemos visto un poco cómo funcionan todas las partes, las cosas buenas que tiene el SaaS y las que no. Me he olvidado de deciros que al precio de 300 euros mensuales hay que sumarle el 20% de lo que genere los clientes o bien un pago único de 200 euros al mes. En mi opinión, cuando el usuario ya pueda ser más autónomo y sea un SaaS como tal, independiente, es decir, le ofrezca la posibilidad de conectar con Make, con N8N, etcétera, mediante el uso de webhooks, de un inbound y de otro de analística, en ese momento ya sí que el usuario podrá ser más autónomo. Además, si le ofreciese más opciones de configuración de las que ya tenemos en retail, pues aún mejor. Si pudiera, por ejemplo, crear las funciones de transferencia o modificar la duración de las llamadas, etcétera. Pues cuando tuviera ya eso, sí que podemos ofrecer al final retail a través de nuestra web y es algo muy interesante. Pero ojo el precio porque, bueno, hay que tener un volumen importante de clientes para que salga rentable. Y por último, desde aquí, desde ajustes, vamos a poder editar nuestro panel de control. Nuestro panel como agencia. Lo chulo también de Chatdash, otra cosa que tiene, es que podemos ponerlo todo en diferentes idiomas. Entonces ya no está el problema de estas plataformas que suelen ser en inglés. Y en el caso, bueno, en mi caso, pues me facilita mucho poder trabajar con los clientes que son de idioma español. Para mí esta plataforma es de las más completas y es una forma súper rápida de ir escalando con los clientes. No preocuparse por los pagos ni por nada, todo se va haciendo solo. Están saliendo nuevas plataformas y creo que para el modelo SaaS pueden ser muy interesantes, pero a día de hoy, para lo que es la gestión de este servicio posterior de mantenimiento con clientes, para mí ChatDash es la mejor. Espero os ayude y muchas gracias.